¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy le acompañamos en nuestro segmento de Debates y Soluciones hablando un poco acerca de un tema de mucho interés. Es importantísimo que siempre demandemos calidad en nuestra atención médica. Pero ¿qué pasa con las clínicas médicas provisionales? ¿Será que también la crisis económica ha afectado notoriamente la atención que se le brinda al paciente en estos lugares, en estas clínicas médicas? Contrario a que haya mucha atención tardía, debería de ser más diligente la atención, porque se supone que algunas clínicas médicas han perdido algunos de los asegurados. En este sentido, ¿será que han hecho despidos también para que el negocio continúe siendo rentable y atender con menos médicos ahora que tienen menos asegurados? Vamos a hablar del tema con un experto en economía que está con nosotros hoy, Daniela Rodríguez Morazán. Así es, Jocelyn Medrano. Se encuentra con nosotros el licenciado Luis Murillo para abordar este tema de suma importancia. Muy buenos días y bienvenido una vez más. Un placer que esté con nosotros. ¿Debería de ser diligente la atención en las clínicas médicas previsionales? No es que antes de la crisis haya sido la mejor atención, pero ¿será que ahora ha empeorado, ha mejorado? ¿Cómo debería de ser y cómo están haciendo la atención a los pacientes en estas clínicas médicas, que para muchos, estimado, es solamente un negocio con la salud? Bien, yo quiero poner en perspectiva dos cosas que me parece importante, y es el hecho de que un elemento tan importante como es la salud, cómo se vino privatizando. El Seguro Social surge en el año de 1955-1957 y tenía sus propias instalaciones. Le daba los servicios médicos a los asegurados con buenas atenciones. Sin embargo, en el año de 1993, en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, surgen la llamada clínica previsional. Mi punto es que prácticamente esto es tomado como un negocio, en el cual muchas instituciones, tanto públicas como privadas, comienzan a insertarse sin tener en cuenta que realmente, si están en una economía de mercado, deberían de dar una buena atención, ¿verdad? Voy a poner mi caso muy específico y, para ser justo, quiero decir de que se resolvió de buena manera. Yo soy asegurado en el Hospital Militar, ¿verdad? Me detectaron hace un año el problema de hipertensión. En 2 ocasiones llegué y me dijeron de que no habían medicamentos, ¿verdad? Entonces yo me quejé y, dicho sea de paso, ni 5 minutos habían pasado cuando salí en uno de los canales de televisión, cuando las autoridades del hospital me llamaron y al día siguiente nos reunimos, ¿verdad? Y me dieron una explicación y llegaron a la conclusión que había sido un problema procedimental. Sin embargo, mi punto es el siguiente: creo que es necesario, dentro de las reformas del Seguro Social, que se establezca una reforma a el sistema, en este caso, de provisión de servicios médicos. El Seguro Social tiene 4 grandes programas, ¿verdad? Tiene el programa de invalidez, vejez y muerte, tiene el programa de víctimas de guerra, tiene el programa de enfermedad y maternidad y tiene el programa de riesgos profesionales. Y ha sido tan rentable que han particionado cada uno de estos, y estas clínicas previsionales son los beneficiarios con la prestación de los servicios per cápita. ¿Por qué? Porque prácticamente, si yo estoy en una economía de mercado, yo vengo y voy a solicitar el servicio. Si no estoy de acuerdo, yo reclamo. Sin embargo, acá es sumamente difícil reclamar. Algunos me decían de que el INSS era el elemento regulador. Sin embargo, hay un elemento que yo quiero, digamos, denotar, y es que a veces, cuando se es juez y parte, no se dan buenos servicios. El mismo día que me atendieron, yo soy bastante observador, estaba un representante del Instituto de Seguridad Social y estaban hablando de que estaban bonitos los zapatos, que cómo había ido el año, y no estaban resolviendo los problemas que deberían de ser. Y a veces el delegado del INSS nunca está en algunas clínicas médicas previsionales, se le busca y no está, regresa más tarde y él más tarde nunca llega. Así es, yo creo de que si se mantiene la regulación, se debería de establecer unas buenas medidas y unos buenos criterios. Porque prácticamente, recordemos de que el Seguro Social está entredicho ahorita. Ha perdido más de 185,000 afiliados.
tiene problemas con sus reservas técnicas, tiene problemas con sus gastos administrativos y financieros, y no es posible de que prácticamente sigan prestando un mal servicio, a pesar en este caso de que diga de que todas las cosas están bien. Vamos a hacer una pausa comercial en Acción 10 en la mañana. Al regresar del corte vamos a hablar un poco acerca de que sí, el hecho de que hayan menos asegurados debería mejorar la calidad de la atención de los pacientes en estas clínicas médicas previsionales. Regresamos con esto y más. Gracias por continuar con nosotros. Retomando lo que Jocelyn decía al irnos a pausa comercial, doctor, ¿mejorará la atención a paciente tras la disminución de asegurados? Yo creo que no, porque el problema del seguro social es estructural. Es decir, tenemos un seguro social que fue planteado primeramente con prima progresiva, y al final es un reparto simple donde los pocos asegurados que están disminuyendo, dicho sea de paso, están solventando, digamos, el gasto del resto, y el problema es de que estas clínicas previsionales no están prestando, digamos, un buen servicio, o por lo menos no están revisando toda la cadena de valor de la prestación del servicio. Y hay un punto que yo creo que sí hay que retomarlo. No es posible de que los pensionados o los jubilados que tienen enfermedades crónicas se les niegue, digamos, el medicamento, porque eso es un riesgo sumamente fuerte. Y nos dicen que eso está pasando en el Hospital Central Managua. No hemos corroborado la información, pero sí nos ha llegado a nuestra sala de prensa esta información que dicen que no se les está dando medicamento a los pacientes con enfermedades crónicas, y que es algo que debería de ver en este caso, ¿quién? Siempre el INSS. Sí, bueno, en el caso mío fue uno de mis reclamos específicos, pero como dije en pleno, se reunieron conmigo y me dieron una explicación de una falla procedimental, ¿verdad? Y ellos me decían de que habían 4 farmacias, en cuyo caso, si no hay en una, le mandaban al otro. Pero los trabajadores no están cumpliendo con eso. Y el asunto es que por estas fallas procedimentales, no toda la población se ve dispuesta o maneja que puede hacer un reclamo y que puede hacer uso de su derecho. Así es, yo digo de que si desgraciadamente la globalización y la descentralización generó una privatización de la salud, bueno, si se meten al mercado, que sean eficientes. ¿Por qué? Porque uno paga, ¿verdad? Y no tiene en este caso el por qué estar llegando a pedir. Si uno no está pidiendo, uno está pagando. A mí me quitan una cantidad impresionante y prácticamente yo estoy insatisfecho. En las 2 o en las 3 clínicas previsionales que he estado a lo largo de mi vida útil laboral, yo no he estado satisfecho realmente. Bueno, doctor, ¿qué pasa en el caso de negligencias médicas? Cuando se da la negligencia médica. No, hay un procedimiento penal, ¿verdad?, en donde se hace la acusación y una investigación. Yo creo que la clínica previsional, el hospital militar, se preocuparon bastante, me dieron las explicaciones, porque incluso yo estaba ya pensando insertar el recurso de queja ante el Seguro Social y ante el Ministerio de Salud. Es decir, el problema es de que cuando se da una negligencia médica, al final nadie tiene la culpa. Error de procedimiento, pero una vida humana o una persona prácticamente se malogró. Y es importante destacar que es una negligencia médica, porque negligencia no es solo el hecho donde una persona muere por una mala praxis médica, nadie lo quiere hacer, ningún médico va a querer ocasionarle la muerte a otra persona. También el concepto de negligencia es un tanto más amplio, en el sentido de que, por ejemplo, hay hospitales donde tenés que esperar hasta 1 hora u hora y media para pasar, y eso que en emergencia, y tenés que pasar antes con la persona que te recepciona tu documento de identidad y te dices, ¿a qué es lo que trae? ¿Cuál es su emergencia? O va 2 o 3 veces por la misma causa y hasta la 4ª vez te dicen, bueno, le vamos a hacer un ultrasonido, ahorita sí, porque sí ya vienen las últimas, porque antes no se puede porque los ultrasonidos no se mandan de emergencia. Entonces no sé si estos protocolos de atención son unificados con el INSS o están a la discreción de cada clínica médica previsional. Pero yo creo que hay una colusión acá, porque prácticamente se tiene un per cápita por cada clínica previsional, y por lo general lo que hacen es bajar costos. En el caso mío, a mí me dan una pastilla que se llama Losartán, y prácticamente es la más barata que me dan, vale $2.50 en la farmacia, ¿verdad? Y si ellos te mandan a hacer menos exámenes, es mucho mejor. Y esto no es así. Yo tengo unos familiares, por ejemplo, en Chichigalpa, en Amoxa,
En vacaciones fui y la atención es pésima, igual que en el resto de clínicas previsionales. Bueno, es importante que las autoridades que nos están escuchando puedan monitorear esto, porque a veces no sabemos si está a discreción totalmente de la clínica o si es que el INSS no está enterado de estos casos, y los pacientes que nos están viendo y han sentido que sus derechos de salud han sido vulnerados, pues hay que establecer los reclamos debidos ante las instancias pertinentes. ¿Tenemos a alguien que quiere participar? ¿Aló? Sí, tenemos a alguien que quiere participar. Gracias por llamarnos. Aló, bienvenido. Buenos días. Bienvenida, gracias por llamarnos y su consulta respecto al tema, por Muy buenos favor. días, feliz. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mucho gusto. Muy Igualmente. interesante el tema que están hablando. Ujú. Sí, ¿cuál es su aporte, su consulta? Quería consultarle al señor, por lo menos en la Cruz Azul Masaya, Sí, ¿qué pasa ahí? ya está escaseando la vacuna de los tiernos. No hay ¿Será vacunas. que con esta crisis ese problema se va a seguir dando o qué pasará en ese caso? Muchas gracias. Bien, como le decía anteriormente, creo que el problema ya es más estructural. Tenemos un seguro social que tiene problemas financieros serios y prácticamente para poder resolver este problema yo creo que es necesaria una reforma, y una reforma seria, ¿verdad? Y una revisión sobre todo de estos servicios de clínicas previsionales. Ahora, doctor, otro de los casos que se da es que se dice de que la capacidad de afiliados excede el hecho de que se pueda dar una buena atención a los pacientes. Mire, yo creo que aquí hay un problema de perspectiva y sobre todo de regulación. Es decir, cuando uno se mete a un negocio, lo primero que tiene que planificar es la capacidad de poder prestar un servicio. Y yo recuerdo que cuando iniciaron en el año de 1993, muchas de estas clínicas previsionales eran unas casas de habitación, eran casas de habitación, y han venido creciendo, han venido afiliando a cotizantes, pero no prestan las condiciones adecuadas. Entonces yo creo que hay un problema serio de prestación de servicios y un problema serio de regulación, porque es el dinero nuestro, es el dinero que estamos en este caso aportando los que estamos trabajando y que en el futuro nos tienen en este caso que devolver a través de pensiones y a través de un sistema de salud adecuado. Y esta atención no es gratis, no la está pagando, y la está pagando muy bien, porque a veces yo he escuchado de casos donde hay trabajadores y trabajadoras que no hacen uso prácticamente de su clínica médica previsional. ¿Y por qué nos resignamos? Porque decimos, ay no, ir ahí es ir a perder todo el día o mediodía, a mí no me dan permiso en el trabajo. Pero ojo, estamos perdiendo algo que por derecho tenemos, algo que por derecho estamos pagando. Así es. En el caso mío, yo pasé 7 meses, me hacían pasar consulta. Cada mes te dan el medicamento y perdía mediodía en la consulta. Entonces le digo, mire, si a mí me declararon ya crónico, denme una tarjeta de tal manera de que yo vaya a retirar el medicamento y no vaya a perder el mediodía. Ahora hay otra práctica que en base a las experiencias propias, ¿verdad?, uno comparte, no es que estemos aquí con el objetivo única y exclusivamente de criticar, no, hay sus cosas buenas de las clínicas médicas previsionales, muy puntuales, pero sí existen cosas buenas, pero hay otras cosas que sí se deben de abordar de cara a la mejoría, y la mejoría de ellos como empresa y nosotros como pacientes. Y otra de las situaciones que para mí se deben de mejorar es cuando te dan cita para el laboratorio y te citan a las 6 de la mañana. Son las 9, 10 de la mañana y estás con hambre y no te han pasado que te saquen tu muestra de sangre. O sea, realmente no hay humanismo en ese sentido. Así es, y uno va a trabajar, tal vez ande enfermo, ¿verdad? Y no tiene las condiciones como para que lo atiendan adecuadamente. Explíquenos un poco ya para ir finalizando, cómo es ese procedimiento para reclamos en base a su experiencia, a lo experto que es en la materia económica también, porque hay que ver el crecimiento que han tenido las clínicas médicas previsionales en su activo, en sus ganancias, y comparar eso, crecimiento de las clínicas médicas en activos y ganancias versus la satisfacción de los pacientes que asisten a estas clínicas médicas. Bueno, cuando en el año de 1993 se dio la creación de las clínicas previsionales, la cantidad de afiliados al Seguro Social no excedía a los 350,000 personas. Antes de la crisis llegábamos a casi 920,000 personas.
Entonces, ¿qué significa? De que esto se volvió un negocio redondo, es decir, más cotizantes que tenían que ser prestados sus servicios por estas clínicas previsionales. Hay supuestamente un procedimiento a lo interno de cada clínica previsional y entre las instituciones, a lo interno de la clínica previsional, y eso fue un señalamiento que le hice a las autoridades del Hospital Militar, ¿verdad? Me atendieron muy bien, ellos miraron la falla y es el hecho de que uno llega, digamos, a pedir un voucher, luego va a enfermería, ¿verdad? Enfermería te puede, digamos, remitir a donde una persona, en donde vos vas a reclamar, y además tienen todo un sistema de personas en donde vos te puedes quejar. Sin embargo, yo le hice el señalamiento, mire, yo no observé ni siquiera un buzón de sugerencia, yo miré a esas personas con chaleco, pero prácticamente yo pensé que eran vigilantes, y a mí nadie me ha dicho de que, cuál es el mecanismo. Ahora, el mecanismo interinstitucional es el hecho de que usted va a la clínica, usted reclama y debe de haber un representante del Seguro Social ante el cual uno se pueda quejar y establecer, digamos, un mecanismo de reclamo. Yo estudié Derecho y iba a hacer uso del recurso de queja, ¿verdad? Específicamente ante el Seguro Social, por eso había agotado la vía administrativa y ya iba, digamos, a proceder. Que es la interna ahí en el hospital, la vía administrativa. Es importante saber cómo proceder en estos casos porque definitivamente son derechos que uno ya los tiene ganados y bien pagados. Así es. Así es. Bueno, Jocelyn, tenemos que poner punto final ya a nuestro segmento de debates y soluciones. Sus conclusiones, doctor. Bueno, mi conclusión, yo creo que es necesario una reforma o una revisión a la prestación de servicios. Y el Seguro Social y de estas clínicas previsionales deben de pensar muy bien en garantizar los medicamentos a las personas de enfermedades crónicas sobre todo. Saludos a todos esos amigos que nos ven, médicos, enfermeras que hacen una excelente labor en las clínicas médicas previsionales y aquellos dueños de estos negocios que sí están cumpliendo en la medida de lo posible y de acuerdo a su conciencia humana en cuanto a la debida atención. Aquellos que no, hay que reflexionar, recuerden que es una prestación de servicio que lleva mucho grado de humanismo y hay que prestarlo con la satisfacción que merecen esos pacientes que llegan hasta allá a hacer su negocio.